Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que en este Día de la Independencia, miércoles 25 de agosto, se encuentren todos muy bien, que hayan disfrutado una linda jornada ayer en en este acontecimiento tan curioso que tenemos los uruguayos, que debemos ser el único país que festeja la nostalgia como su máxima evento festivo de todo el año. Bueno, pero así somos, un poco extraordinarios, como también extraordinario es el proceso de surgimiento de nuestra independencia. Pero bueno, el proceso de surgimiento de nuestra independencia no forma parte en este momento de los temas que estamos analizando, pero que sí hemos analizado otros años. Así que esperando que se encuentren todos muy bien después del festejo y de la conmemoración del día, vamos a retomar el tema que estábamos analizando. Recordarán que en estas últimas semanas estamos pasando revista al proceso por el cual la comunidad cristiana se organiza en una iglesia jerárquica, en una iglesia que a los efectos de poder difundir su mensaje y hacerlo con eficiencia y con eficacia, necesita dotarse de una organización y de una jerarquía sacerdotal. Y por lo tanto, este es el proceso que vamos analizando, camino hacia el análisis del papado como figura cúlmine de este proceso de institucionalización. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando un poco de dos padres de la Iglesia de los primeros siglos, que fueron Orígenes y Cipriano, y cómo estos habían sido prácticamente los dos fundamentos de la organización de la institución Iglesia. Habíamos visto que ellos son de alguna forma los que establecen y definen la organización de las jerarquías sacerdotales e imponen la necesidad de mantener un orden y una cierta organización administrativa en los asuntos de la Iglesia. Obviamente nosotros en estos momentos, sobre el siglo II, tenemos una Iglesia cuya autoridad máxima es el obispo, ¿verdad? Estamos ante sedes episcopales, básicamente. No hay todavía un obispo que se imponga sobre los demás, sino que cada obispo en su comunidad es la autoridad máxima. Hoy vamos a avanzar un pasito más para analizar cómo, con el tiempo, el obispado de Roma se va a convertir en el obispado preeminente, ¿verdad? En el que mayor autoridad va a conseguir hasta que su obispo se convierta en el padre de toda la cristiandad y en la cabeza visible de todo el pueblo cristiano. Nosotros tenemos, básicamente, siguiendo lo que Johnson nos explica de este periodo, hay 4 factores básicos por los cuales Roma va a adquirir preeminencia sobre las otras sedes episcopales. Una primera razón es el hecho de su fundación apostólica, es decir, el hecho de ser fundada no por un apóstol, sino por 2, como Pedro y como Pablo. Un segundo tema es la ubicación geográfica de este particular obispado, porque se va a asentar en Roma, que es la capital del Imperio Romano, que en estos tiempos está llegando a su máximo auge y poderío. No se olviden que el Imperio Romano es en el siglo II, bajo el mando de Adriano, que llega a su máximo poderío, a su máxima extensión geográfica y a su máximo esplendor como estructura imperial. A partir de ahí, poco a poco va a ir constatándose su decadencia hasta que durante los siglos III, IV, V vaya disolviéndose y vaya dando lugar a lo que luego van a ser las comunidades nacionales europeas. O sea que el tema de dónde está localizado geográficamente y geopolíticamente, digamos, este obispado de Roma es fundamental en este proceso.
por un tercer elemento, tiene que ver con el camino paralelo a la consolidación institucional, que es la consolidación del dogma, que son como las dos vías sobre las cuales avanza la locomotora del cristianismo. Por un lado, consolidar su organización y su estructura como comunidad jerárquica, y por otro lado, llegar a clarificar y a condensar toda la variedad que había de dogmas, de ritos y de todo esto en una única versión dominante, que va a ser justamente la versión o el rito romano. Y el cuarto punto, uno no menor, y como verán, siempre ha jugado un papel muy importante, lo juega también en esto que estamos analizando, y lo seguirá jugando durante toda su vida, es el vil dinero, ¿verdad? Roma maneja, el obispado de Roma maneja un elemento fundamental que tiene que ver con el dinero. O sea que vamos a analizar paso a paso estos cuatro elementos que van a determinar la preeminencia del obispado de Roma sobre los demás obispados. Respecto al primero, a la fundación apostólica, es obvio que la iglesia fundamental, la iglesia madre, es la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén realmente tiene una seria problemática cuando se produce el inicio del enfrentamiento final del pueblo judío con el Imperio Romano. Recordarán que hemos dicho ya muchas veces que en el año 70-71 se produce el primer encontronazo serio del Estado judío con Roma, en virtud del cual se destruye Jerusalén, se destruye el templo, en la época del emperador Tito. Y por lo tanto, la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, aquella que nuclea a la mayoría de los apóstoles, discípulos de Jesús y todo su núcleo familiar, se ve desarticulada. Y luego de este periodo, que es un periodo muy álgido que va desde los años 70 hasta mitad del 130 aproximadamente, cuando Adriano borra totalmente a Jerusalén y la convierte en una ciudad pagana, en todo este periodo la iglesia madre cristiana no logra restablecerse en Jerusalén, ¿verdad? Ahí entra a funcionar muy rápidamente la helenización y la romanización de esos territorios, y la diáspora se acentúa, diáspora no solo judía, sino también de la cristiandad primitiva. O sea que la iglesia de Jerusalén nunca va a recuperar su papel de iglesia principal del cristianismo, más allá de que siempre la tenemos que considerar como la iglesia madre, eso es obvio. Por lo tanto, ¿cómo se decanta de alguna forma la preeminencia o la importancia de cada comunidad cristiana con su obispo al frente? Bueno, se va a decantar por la línea sucesoria de los apóstoles, es decir, cuál sede tenía como origen una figura apostólica. Y obviamente la sede que tiene la máxima autoridad en esto, porque no tiene solo un apóstol, sino dos en su proceso fundacional, es la comunidad romana, ¿verdad? Que sabemos que sobre mediados del siglo I va a recibir a Pedro y a Pablo en su proceso de evangelización, y sabemos que ambos van a fallecer en las persecuciones neronianas que tienen lugar en la década del 60. O sea que la iglesia de Roma va a tener como antecedente no un apóstol, sino dos apóstoles. Y esta preeminencia, en este sentido, jamás es discutida por ninguna otra comunidad cristiana. Esto se va a aceptar siempre en forma absoluta. Nosotros la podemos rastrear en una cantidad de serie de documentos de los obispos de estos tiempos que siempre reconocen a Roma esta doble condición apostólica, y por lo tanto su primacía en este aspecto, ¿verdad? Aparte de esto, Roma esto lo
lo va a utilizar, obviamente, no durante los primeros siglos, es recién cerca del 250 que Roma va a hacerse fuerte en esgrimir esta doble herencia apostólica que tiene, que es cuando en los largos procesos de lucha contra la herejía que se dan en estos primeros siglos, es cuando Roma realiza su primera lucha contra una herejía que se da en su propio medio, que es la herejía paulina de Marción. Ahí, lógicamente, es cuando ellos resaltan la figura de Pedro sobre la figura de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Marción, que es nosotros hemos hablado hace unas semanas de Marción y de Tertuliano, pero Marción básicamente es un carismático, ¿verdad? Es una persona que sale del riñón directo de Pablo, pero que lleva la doctrina paulina al extremo, al punto tal que se convierte en un carismático, donde solamente implica en la obra divina el accionar del Espíritu Santo. Obviamente se postula en contra abierta del matrimonio y de la procreación, o sea que es un poco difícil de digerir esta postura para toda la comunidad cristiana, porque pensando que se aproxima el fin de los tiempos, establece que los cristianos no deben tener relaciones sexuales y no deben procrear. O sea que esto, a medida que no se produce el fin de los tiempos, se hace una cosa difícil de sostener. Y aparte empieza a depurar todos los escritos y todos los documentos cristianos, dejando solamente en pie algunas de las epístolas de Pablo y diciendo que todo el resto, incluso todo el Antiguo Testamento, todo lo que hay, incluso los escritos de lo que van a ser los evangelistas y todo, no se sostienen frente al magisterio de Pablo. Así que Marción está unido a esta herejía que puso en jaque al episcopado romano, y por lo tanto lo que hace el episcopado romano es, en la lucha contra esa herejía de Marción, es tirar por la borda todo lo que tiene que ver con la herencia paulina, no en cuanto al dogma, no en cuanto a eso que para Pablo es la religión del amor, que es fundamental y que va a ser uno de los pilares del cristianismo posterior, obviamente, eso lo rescatan. Lo que sí establecen es que no hay ninguna relación de Pablo con la autoridad episcopal de Roma. La autoridad episcopal del obispo de Roma se va a atar solamente a la figura de Pedro, basándose en ese pasaje del Evangelio de Mateo, cuando Mateo cuenta que Jesús elige a Pedro para ser su sucesor, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres Petrus, tú eres piedra y sobre ti edificaré la iglesia, y aparte cuando le entrega las llaves del reino, diciendo todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, etcétera, etcétera. O sea que el Evangelio de Marcos sirve de fundamento para que la autoridad episcopal romana se base fundamentalmente y exclusivamente en la figura de Pedro. Por eso hasta el día de hoy el Papa es el sucesor directo de Pedro, que es el primer jefe de la Iglesia cristiana designado por el propio Jesús a partir de los hechos inaugurales del cristianismo. O sea que aquí nosotros tenemos entonces que Roma se va a consolidar en cuanto a su carácter de sede episcopal en la figura de Pedro. Y por eso nosotros vamos a encontrar que el primer obispo real de Roma va a ser Sotero, que va a desempeñar el obispado de Roma entre el año 166 y 174. No tenemos referencias
anteriores a Sotero, que nos unan la figura de Pedro con esta personalidad. Por supuesto que cuando nosotros vemos las listas que posteriormente se arman sobre el papado, obviamente que aparece, sí, una relación de nombres que unen a Pedro, pasando por otros varios nombres, a Sotero y de ahí en adelante a todos los obispos romanos, de los cuales tenemos documentación absolutamente cierta. Muy bien. Roma consolida esta afiliación al magisterio de Pedro con dos elementos más, al establecer que la sede episcopal de Antioquía es fundada por el propio Pedro. Recuerden que Antioquía es el lugar donde estaba Pablo, donde Pablo abrió a los gentiles la iglesia cristiana. Recuerden después del Concilio de Jerusalén del año 50, cuando Pablo invita a Pedro a ir a Antioquía. Pedro no se porta muy bien en Antioquía con los gentiles, Pablo lo amonesta y a partir de ahí Pablo y Pedro, después de un poquito tiempo, se van a Roma. O sea que esto de que la fundación del episcopado de Antioquía es de Pedro tiene sus bemoles. De todas formas, para más adelante, Roma va a decir que el episcopado de Antioquía, que es el segundo episcopado en importancia dentro de la estructura cristiana, es de fundación petrina también. Y que el tercer obispado importante del cristianismo, junto con Roma y con Antioquía, que es Alejandría, va a ser fundado por un discípulo directo de Pedro, que es el evangelista Mateo. Así nosotros tenemos que al final de esta elaboración que hacen los obispos romanos, nosotros tenemos que sobre el siglo II tenemos claro que la trilogía de los tres principales obispados cristianos, Roma, Antioquía y Alejandría, se unen estrechamente a la figura fundacional de Pedro. Y Pedro se consolida como el vicario de Cristo y como el primer papa, lo llamaremos más adelante, ¿verdad? Como el primer eslabón de esa cadena papal que llega hasta nuestros días. Y finalmente, Roma va a aprovecharse de que el obispo está asentado en la sede capital del Imperio Romano, con todo lo que eso significa. Y entonces les voy a pasar a leer, voy a parar acá y les voy a pasar a leer lo que dice específicamente de estos elementos Johnson en vivo y en directo.